¿Te pasa que a veces sientes muchas emociones densas, muchas emociones negativas, que no son malas, son negativas, son densas, son incómodas? Si aprendes el diálogo, la comunicación, el mensaje que tienen esas emociones, te vas a dar cuenta que al final la emoción densa que percibes en tu cuerpo es un indicador del cuerpo que te está diciendo hay que hacer un cambio. Cuando aprendemos a hacer ese cambio, cuando lo practicamos, comienza a cambiar nuestra energía. Vamos a verlo en este video que es realmente poderoso. Así que vamos allá. Como siempre te digo, no creas absolutamente nada de esto. Tienes que practicarlo porque así lo compruebas. Y así es como nosotros comenzamos a transformar nuestra realidad, convertirnos en líder. Mi nombre es John Escobar y esto es Autoliderazgo. Aquí practicamos cómo manifestar de adentro hacia afuera, volvernos líder en nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra realidad, haciéndolo de adentro hacia afuera, que es realmente poderoso. Recuerda, si todo esto resuena contigo, si todo esto realmente te está sirviendo, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te lleguen los videos que estoy subiendo de forma constante. Y ven conmigo a la mentoría online, te dejo toda la información aquí abajo donde aprendemos todos estos principios. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué es una emoción negativa? ¿Cómo podemos transformarla? Y es una de las cosas más importantes. Cuando nosotros entendemos que la emoción es un indicador de nuestro cuerpo que está diciéndonos, hey, hay una información que tienes que entender. Cuando tú estás sintiendo esa emoción negativa, tienes que entender que lo que está pasando es que la emoción, que es la sensación física, te está indicando una cosa. Y esto es muy importante. Antes de la emoción está el pensamiento. Ahora observa lo siguiente. La emoción está después que el pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la emoción que estoy sintiendo en mi cuerpo, por ejemplo, estoy sintiendo miedo. ¿Qué significa que esté sintiendo miedo? El miedo es una emoción de energía negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es densa, porque, ¿cómo se siente en el cuerpo? Se siente pesada. ¿Qué me está indicando? Algo me está indicando que ¿dónde está puesto mi pensamiento? Mi pensamiento está puesto en una imagen, en un pensamiento, que es esa imagen mental, ese pensamiento, ese diálogo interno, esas palabras internas están puestas en un lugar donde yo no tengo el control. O sea que estoy poniendo mi energía en algo que no puedo controlar. Por ejemplo, tengo miedo ¿por qué? Tengo miedo porque, digamos, esa persona me va a engañar. ¿Dónde está puesta mi energía? Está puesta mi energía en mi interior, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo dirigir, en lo que yo puedo entender, en lo que yo puedo guiar. Claro que no. Entonces, ¿dónde está puesta mi energía? ¿Dónde está puesto mi enfoque? ¿Dónde está puesta mi atención? Mi pensamiento, la imagen mental está puesto entonces en algo externo que yo no puedo controlar. Y entonces mi cuerpo me está diciendo, cabezón, cabezona, hey, vuelve acá. Primero, ese pensamiento, esa imagen mental, eso que estás creando como una imaginería, es lo que está creando este estado interno. De alguna manera el cuerpo nos está diciendo, necesito que vuelvas. ¿Tiene sentido? Entonces, cada vez que estás sintiendo, cada vez que nosotros sentimos alguna emoción densa es porque estamos pensando o estamos dándole un significado que no es el significado que nosotros necesitamos. ¿Tiene sentido esto? Entonces mira esto. A mí me encanta que esto es parte de un principio, de algo que es universal, porque mira, después de la emoción, ¿qué es lo que viene? Viene la acción. Y la acción es lo que es visible, ¿sí? Cuando yo estoy en un estado anímico, cuando yo estoy enojado, estoy con miedo, si yo no soy consciente de que eso es porque tengo un pensamiento, o sea, una imagen mental, el pensamiento es una imagen mental, mira esto, no te imagines un elefante rosado, te imaginas un elefante rosado, aunque tú no quieras, porque la mente funciona de esa manera, entonces te estás imaginando algo, ahora el elefante rosado no te hace sentir nada, pero si yo te digo, imagina que no puedes controlar una situación, imagina que algo va a ocurrir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está pasando que este pensamiento, estas imágenes mentales que vienen del pasado, están proyectando quizás hacia el futuro algo que no puedes controlar y entonces sientes miedo. ¿Por qué? Porque en el pasado no lo pudiste controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Si intentas cambiar la emoción directamente, ¿va a ocurrir qué? Que vas a estar tratando de
cambiar el estado anímico. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Moviéndote, bailando, riendo. Claro que sí puedes transformar, pero el pensamiento va a seguir estando. Entonces lo que tienes que hacer es ir al pensamiento. ¿Y cómo vas al pensamiento? El pensamiento, la imagen mental, que tiene que ver con nuestra imaginación, con ese estado más de la mente objetiva, porque la imagen tiene que ver con la objetividad. Tienes que hacerlo de forma muy calmada. Cuando uno intenta cambiar la parte mental objetiva de nosotros, que es el pensamiento, que es la imagen, desde la emoción del miedo, hay un caos. Pero cuando uno dice, ok, tienes razón, observa lo siguiente, tienes razón, en el pasado yo no lo pude controlar, en el pasado ocurrió eso, tienes razón. ¿En el futuro podría ocurrir eso? Claro que sí, tienes razón. Pero, y aquí viene una parte clave, no lo acepto. ¿Ok? No estás siendo una persona crítica contigo, no estás haciéndote daño, no estás maltratándote, no estás culpándote, no estás condenándote. No, 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 solo estás diciendo esto, mira, tienes razón, en el pasado ocurrió, si yo me imagino eso en el futuro, claro que sí, por supuesto, tienes razón, no hay ningún problema, pero no lo acepto. Y lo que yo quiero es esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Con esa imagen mental, como no hay una resistencia, como no hay una fuerza en contra, ¿ok? ¿Entiendes? La emoción densa es porque tengo un pensamiento, ¿ok? Voy a ir al pensamiento y digo, tienes razón, no hay ningún problema, solo que no lo acepto. Y entonces, ¿qué pasa? Que comienza a bajar el estado emocional. Porque entre más pelees con el pensamiento, con la imagen mental, digas, pero ¿por qué no? ¿Cómo es eso? Desde la emoción, va a seguir creciendo. ¿Tiene sentido? Entonces lo aceptas, listo, lo acepto, no hay problema, tienes, sí, acepto ese pensamiento del pasado, claro que sí, solo que no lo acepto aquí y ahora para crearlo. Tienes razón, pero no lo acepto, ¿ok? Lo que sí acepto es la emoción, la entiendo, aquí está, es un indicador. ¿Por qué? Porque el cuerpo está buscando la vida o está buscando la muerte. ¿Qué dices tú? Si te das cuenta, el cuerpo está funcionando todo el día para que nosotros estemos vivos, está todo el día trabajando para que tú y yo estemos experimentando esta realidad. Entonces el cuerpo lo que está haciendo es buscar la vida. ¿Tiene sentido? Entonces el cuerpo nunca nos va a querer hacer daño por hacernos daño, el cuerpo nos está indicando, el cuerpo es un indicador de dónde está puesta nuestra energía, nuestra atención, que es lo que podemos controlar 100%. Dime una cosa, ¿tú puedes hacer que tu corazón se detenga justo aquí y ahora? ¿O que la sangre deje de correr? No, por supuesto, eso es todo parte de la mente subconsciente, todo parte de la mente que es emocional, de ese poder interno tan grande, ¿cierto? Pero sí podemos dirigir nuestro pensamiento. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Tú ahora puedes poner tu atención en las oportunidades, o puedes poner la atención en lo que no tienes, o puedes poner la atención en los miedos, o puedes poner la atención en lo que te hizo alguien, o puedes poner la atención en lo... ¿Sí? ¿Tiene sentido? Eso sí podemos nosotros dirigir, y eso es lo que nosotros podemos dirigir de forma consciente. Entonces, cuando el cuerpo nos indica con una emoción de que hay algo denso, de inmediato tenemos que entender, ok, es mi pensamiento. Digo, tienes razón, eso es real, pasó, y si lo sigo repitiendo en el futuro, tienes razón. Solo que no lo acepto. Lo que acepto es la emoción, lo que no acepto es eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cambia mi estado anímico y entonces mis acciones son diferentes. Y adivina, cuando cambian las acciones, cambia el resultado, porque el resultado está dado por las acciones que hago. Si yo estoy con miedo y estoy con ansiedad, actúo de esa manera, voy a tener resultados que están en esa misma dirección, negativos, ¿cierto? Pero si yo comienzo a comprender cómo hacer esta transformación, ¿y es por qué? Porque cuando hago esta transformación estoy entrenando ¿qué? Estoy entrenando mi mente subconsciente. Y eso lo estoy haciendo de forma intencional. La mente subconsciente es donde están todos esos patrones de pensamientos del pasado y todo el mundo emocional del pasado. Entonces, cuando yo comienzo a hacer este acto de forma consciente, yo comienzo a transformar mi estado anímico. Y ese es el punto más importante. Además de moverte, de sonreír, de cambiar tu cuerpo, de hacer una acción, por supuesto que eso lo hace y eso es rápido. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio, cambias tu estado anímico. Por supuesto que sí, eso es muy rápido, es muy veloz. Si tú comienzas a correr, si te mueves, si saltas, si bailas, si ves una película agradable, por supuesto que cambia tu estado anímico. Pero lo que tienes que entender es que puedes tú guiar y condicionar el pensamiento al no pelear con él. Es exactamente lo mismo que cuando tú ves a un conflicto con una persona allá afuera. Y esa persona dice, no, esto no es así, no es así, no tienes razón.
Y tú le dices, ¿sabes qué? Ok, acepto ese punto de vista, lo entiendo, lo comprendo. Adivina qué, ya no hay pelea. Si no hay pelea, no hay resistencia, entonces, decía Jung, lo que resiste persiste. Como no hay pelea, no hay discusión, tú lo entiendes, entiendes el punto de vista. Ah, le das la razón. La razón no significa resultados, la razón significa el entendimiento, la comprensión, la amabilidad, un estado de conciencia diferente. Y entonces lo que puedes hacer es, ahora, al aceptar eso y entenderlo, dejarlo pasar. Al dejarlo pasar, tu mundo emocional comienza a bajar tu emoción. ¿Por qué? Porque no estás peleando. Eso se llama conflicto interno. Si es una persona allá afuera, es exactamente lo mismo, porque es tu pensamiento el que está generando eso. Cuando tú comprendes y haces esto, vas a entrenar tu estado anímico todo el tiempo y estás entrenando tu mente subconsciente con una nueva forma, un nuevo patrón de comportamiento. Eso te va a dar acciones diferentes y resultados diferentes. ¿Tiene sentido? Esto es un principio, porque todo parte adentro y se ve afuera. Esta comunicación es la comunicación que yo tengo adentro, ¿cierto? Yo poder hacer esto es primero lo tengo que hacer adentro, tengo que hacerlo conmigo. Después de eso yo puedo entregarlo afuera. Ese es el punto más importante, primero adentro y luego afuera. Entonces, si aprendes a hacer esto, cuando tengas emociones densas, recuerda, lo primero que tienes que recordar y decírtelo, como un principio, la emoción es un indicador para que yo pueda hacer algo diferente. Si lo comprendes, comienzas a transformarlo. Esto es parte de los principios para poder entenderlo y transformar el estado anímico, tomar acción y lograr resultados. Si queremos manifestar algo genial, tenemos que entender cuáles son los mensajes que tienen nuestras emociones y aprender a transformar esos estados anímicos. La emoción solo dura, y esto lo dice la ciencia, entre 60 y 120 segundos. ¿Por qué dura más? Porque peleo con mi pensamiento. En vez de dejarlo pasar y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, pero no lo acepto. Y comienzas a transformarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y la práctica es el maestro. Espero poder servirte con esto. Y si quieres venir a entrenarte a través de los principios universales, naturales, mentales, y comenzar a manifestar aquello que quieres en tus relaciones, en tu sensación interna, vibrar en aquello para poder crearlo en tu realidad como un resultado, ven a la mentoría privada online, que está realmente poderosa. Hay muchísima información, mucho más como esto, pero mucho más, porque vamos a crearlo. Así que no me creas a mí, practícalo y recuerda, eres un creador, eres una creadora, eres líder de tu vida y nos vemos en el próximo video. Te leo los comentarios y suscríbete al canal. Chao.